Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Y bien, hoy vamos a ver lo que es una progresión, ¿vale? Seguimos aquí con nuestra serie de vídeos de cálculo y de ver el vídeo anterior si no estáis al tanto, ¿vale? Que es el vídeo de sucesiones. ¿Qué es una progresión? Pues una progresión es una sucesión, ¿vale? Pero es una sucesión en la que, ¿vale? Es una sucesión en la que el término de la sucesión, ¿vale? En la que el término aumenta en una razón fija de veces, ¿vale? Aumenta en un número fijo de veces. Y ese número fijo, ¿vale? Aumenta en un número fijo de veces. Y ese número fijo de veces recibe el nombre de razón de la progresión. A partir de aquí podemos distinguir dos tipos de progresiones, ¿vale? Que son sucesiones en las que en la que el elemento aumenta un número fijo de veces. Aquí podemos hablar de progresiones aritméticas, si esta razón se suma al elemento que tenemos, o sea, es una sucesión de la forma en la que el elemento a sub n es el anterior más una razón fija, ¿de acuerdo? Más un número, ¿sí? Esta es una progresión aritmética, o podemos estar hablando también de progresiones geométricas, ¿vale? Y en esta, en vez de sumarse una razón fija, se multiplica por una razón fija. Entonces, el elemento a sub n va a ser el anterior por una razón fija, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cuáles son las fórmulas para calcular una suma de los elementos de una progresión aritmética y un producto de los elementos de una progresión geométrica. Fijaos una cosa, os voy a enseñar una progresión aritmética, ¿vale? Que inicia en el elemento, porque una progresión aritmética es una sucesión dada por recurrencia, ¿vale? O sea, me dice cómo cambia el elemento en función del anterior, pero tengo que definir un primer elemento, ¿vale? Pues voy a crear una progresión aritmética que me inicie en el elemento a sub 1 igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y que termine en un elemento cualquiera, ¿vale? Que tome los elementos que tome. Pero que la razón sea 1. Y si tenemos una progresión aritmética de elemento inicial 1 y de razón 1, significa que el elemento a sub n, ¿vale? Va a ser el anterior más la razón fija, que en este caso vale 1, ¿vale? Entonces, el elemento a sub 2 va a ser el anterior 1 más 1, que va a ser 2. Si os dais cuenta, ¿sí? El a sub 3 va a ser 2 más 1, que es 3. Si os dais cuenta, ¿sí? Yo aquí lo que tengo es que cada elemento es el siguiente número natural, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo aquí una sucesión de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así hasta el número que considere. Voy a considerar hasta 100. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues entonces, si yo quiero calcular la suma de todos estos elementos, ¿vale? La suma de los elementos en una progresión aritmética para un número cualquiera, Sn, fijaos que yo puedo hacer lo siguiente. Esta es una fórmula que, según la teoría, ¿no? La hizo Gauss cuando era pequeño. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Fijaos una cosa. Si yo quiero calcular la suma de los elementos de una progresión aritmética, que sería de este tipo, 1 más 2 más 3 más 4, así, hasta 100, yo puedo hacer lo siguiente, fijaos. Si yo cojo el primer número y el último, y los sumo, tengo 1 más 100, 101. ¿Vale? Si yo cojo el 2, esto es más 99, más 100, tal. Si yo cojo el 2 y el último, 99, ¿de acuerdo? 2 más 99, 101. 3 más 98, 101. Todo el rato me está dando una cantidad fija, ¿vale? Y esta cantidad fija, ¿sí? Siempre va a ser la misma, ¿vale? Siempre va a ser la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que yo esta cantidad fija, 1 más 100, tal, lo estoy sumando la mitad de las veces que hay, ¿vale? Porque yo voy a hacer 1 más 100
y eso más 2 más 99, que me da 101, y esta cantidad va a ser fija todo el rato, y lo puedes sumar 50 veces, que es la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Intuitivamente, cojo dos elementos cualesquiera que ocupen una posición complementaria. Los que voy a coger va a ser el elemento primero, el elemento a sub 1 y el enésimo elemento, el elemento a sub n, ¿vale? El último elemento. En este caso estaría cogiendo el elemento a sub 100, ¿vale? Y ahora, esto de aquí, ¿sí? Lo tengo que multiplicar el número de veces total que hay, n, ¿vale? La mitad de eso, n entre 2. Esto me va a dar la suma de todos estos elementos, ¿de acuerdo? Y esto, la suma de n elementos, esto lo puedo expresar matemáticamente así, como el sumatorio desde k igual a 1 hasta 100 de todos los k's, ¿vale? ¿Sí? Esto es 1 más 2 más 3 más... También lo puedo expresar como la suma desde k igual a 1 hasta 100, o desde n igual a 1 hasta 100 de todos los a sub n que siguen esta expresión, ¿sí? Y esto va a ser, como está evaluado en 100, esto va a ser el elemento a sub 100 y esto va a ser 100, ¿vale? Y entonces, para este caso, yo voy a tener a sub 1, que me va a valer 1 más 100 por 100 entre 2. Esto es 101 por 50, 101 por 50 son 5050. ¿Vale? Ese es el resultado de sumar de 1 hasta 100. Entonces, esa fórmula, que la demostré en el vídeo del principio de inducción, me dice lo siguiente. Si yo quiero sumar los finitos términos de una progresión aritmética, yo lo que tengo que hacer es coger el primer elemento, ¿vale? Sumárselo al último elemento, dividirlo, bueno, y esto multiplicarlo por el número total de elementos que tenga entre 2. ¿De acuerdo? Sí, aquí he puesto a sub n, perdón. Este es el número total de elementos que tenga entre 2. Y en este caso, a sub n se corresponde con 100. ¿Vale? Pero esta es la suma de los términos de una progresión aritmética. Vale, y una progresión geométrica hemos dicho que es una sucesión en la que cada elemento está multiplicado por una razón fija r, ¿no? Entonces, fijaos una cosa, y aquí hay un truco muy importante. Tenemos una razón fija, la que sea, y empezamos en un elemento a sub 1, ¿vale? Entonces, la progresión geométrica, que la vamos a llamar, pues yo qué sé, G de progresión geométrica, ¿vale? G sub n, va a estar formada por estos elementos. A sub 1, a sub 2, a sub 3, a, y así hasta el enésimo elemento, ¿vale? Hasta el elemento a sub n. Pero fijaos una cosa, a sub 2, ¿vale? A sub 2 va a ser a sub 1 por r. A sub 3 va a ser a sub 2 por r, que va a ser a sub 1 por r al cuadrado, ¿vale? A sub 4 va a ser a sub 3 por r, que va a ser a sub 1 por r al cubo, ¿de acuerdo? Fijaos una cosa, estos términos parece que siguen esta fórmula. El elemento enésimo va a ser el primero por la razón elevada a n menos 1. ¿Por qué a n menos 1? Pues porque el primer elemento no está multiplicado por r. Nosotros estamos multiplicando n elementos, ¿vale? Nosotros estamos multiplicando... Este no, el primer elemento no está multiplicado por la razón, el primero lo excluimos, ¿vale? Porque el primero es el desde el que partimos, el término inicial. Y el resto, ¿sí? Van a resultar de multiplicar al anterior por la razón otra vez. Entonces, yo estoy multiplicando el primero por la razón, ¿sí? Entonces, aquí he multiplicado una vez, ¿vale? El tercero va a ser el segundo por la razón. Aquí he multiplicado dos veces el primero por la razón, ¿vale? O una vez el segundo, ¿sí? Y así voy a llegar hasta que aquí, en el elemento enésimo, he multiplicado este número de veces por la razón. He multiplicado el número n-1 veces la razón, ¿vale? De ahí que esta sea la fórmula de una progresión, el elemento genérico de una progresión geométrica, ¿de acuerdo? Pero también la podemos expresar así. El elemento enésimo es el anterior por la razón, ¿vale? Pero si partimos de que el elemento 1 vale un número cualquiera, ¿sí? Tenemos que llegamos a esta conclusión, ¿vale? Y esta va a ser la fórmula general
¿sí? Para una progresión geométrica. Bien, supongamos que ahora queremos hallar la suma de los términos de una progresión geométrica, ¿de acuerdo? Pues si ahora queremos hallar la suma de los términos de una progresión geométrica, sabemos lo siguiente, sabemos que partimos de un elemento a sub 1 cualquiera, ¿vale? Que tenemos una razón fija r, ¿vale? Y que el elemento a sub n, ¿de acuerdo? El elemento a sub n va a ser el primero por la razón elevado al número de veces menos 1. Vale, fijaos, entonces, yo lo que quiero sumar es a sub 1 más a sub 2 más hasta a sub n, ¿vale? Y fijaos que desde a sub 2 hasta a sub n, esto sigue esta fórmula. A sub 1 más a sub 1 por r más a sub 1 por r al cuadrado más hasta que llego aquí, que tendría a sub 1 por r elevado a n menos 1. ¿Vale? Entonces, fijaos también en otra cosa. Yo podría sacar factor común, ¿vale? Yo podría sacar factor común a sub 1. Y esto, por supuesto, lo podemos expresar en forma de sumatorio, ¿vale? Sería el sumatorio de a sub 1 elevado de a sub 1 por r elevado a k desde k igual a 0 hasta k igual a n menos 1, ¿vale? Porque cuando k igual a 0, r está elevado a 0, r vale 1, entonces tenemos a sub 1 más, cuando k vale 1, tenemos r elevado a 1, r por a, ¿vale? Hasta que llegamos a n menos 1. Esa es la suma. Fijaos, ahora yo podría sacar a sub 1 factor común y llegaría a esta fórmula, ¿vale? Que sería a sub 1 por a sub 1 factor común de 1 más r cuadrado más hasta llegar a esto, r elevado a n menos 1. O sea, fijaos que esto es lo mismo que a sub 1 por esta suma de aquí, la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de r elevado a k, de r elevado a k, ¿de acuerdo? Y esta podría ser una forma de expresar la suma de los términos de una sucesión geométrica. Pero existe otra fórmula que se deriva de aquí, ¿vale? Y que se puede demostrar por inducción. Y esa fórmula me dice que esto es igual a sub 1 y que esta suma, ¿vale? Esta suma va a ser igual a lo siguiente. Esta suma va a ser igual a la razón elevado a n, ¿vale? Menos 1, no elevado a n menos 1, sino la razón elevado a n, todo esto menos 1, entre, ¿vale? Entre la razón menos 1. Y esta es la verdadera fórmula para hallar la suma de los términos de una progresión geométrica, ¿vale? Y la podéis sacar de cabeza, como hace Gauss, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una sucesión que empieza en el elemento 1 y que tiene razón 2, yo sé que esta sucesión geométrica va a ser del tipo, empieza en el 1, ahora 1 por 2, el anterior por 2, el anterior por 2, el anterior por 2, el anterior por 2, Y si nosotros hallamos la suma de estos términos, nos damos cuenta de que se van a corresponder con esta fórmula, ¿vale? Entonces podemos demostrar que esta suma se corresponde con esto, haciendo un par de operaciones matemáticas muy sencillas. Y ahora por último vamos a estudiar la monotonía, es decir, el crecimiento-decrecimiento de las progresiones en función de lo que vale la razón. Por cierto, se me había olvidado decirlo, la razón en las progresiones aritméticas también se suele llamar diferencia y en vez de con una R se pone con una D. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Y esto es pura lógica. Las progresiones aritméticas, ¿vale? Que son del tipo, el elemento enésimo es el enésimo menos 1 más la diferencia o más la razón, ¿vale? Si la diferencia es negativa, ¿de acuerdo? Esta progresión, pues lo que estamos haciendo va a ser, a la anterior, en vez de sumarle, restarle un número. Con lo cual, va a ser una sucesión o va a ser una progresión decreciente. Como esta razón es fija, va a ser monótona decreciente, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo, joder, qué feo esto. Monótona decreciente. Por el contrario, si esto es mayor que 0, ¿sí? Entonces, estamos ante una sucesión que cada vez le sumo más cosas, ¿no? Y la voy haciendo más grande. Va a ser una sucesión monótona creciente. ¿Vale? Por supuesto, si d vale 0, pues no tendríamos una sucesión con elementos iguales, nada más, ¿vale? Y ahora, en una progresión geométrica,
va a depender de cuánto valga la razón, ¿vale? En una progresión geométrica, recordad, tenemos esto, el elemento enésimo es el anterior por una razón fija. Ahora, si esta razón es positiva, ¿sí? Si esta razón es positiva, pero además, bueno, si esta razón es positiva tenemos que distinguir varios casos. Primero, que el primer elemento sea positivo. Si el primer elemento es positivo, ¿vale? Partimos de un número positivo, y la razón es mayor que 1, ¿vale? Yo estoy multiplicando un número positivo por uno mayor que 1, entonces lo estoy haciendo más grande ese número, ¿verdad? Entonces esto va a ser una sucesión, como la razón es fija, monótona creciente. Porque el número cada vez lo hago más grande. Si esta razón se encuentra entre 1 y 0, es decir, 0 con 1, 0 con 2, tal, lo que estoy haciendo es dividir entre 1, o sea, multiplicar entre 1 partido por algo, ¿vale? Entonces estoy dividiendo, estoy haciendo más pequeño el elemento, y el elemento siguiente va a ser cada vez más pequeño, con lo cual va a decrecer este elemento respecto a este. Va a ser una sucesión monótona decreciente, ¿vale? Y si el elemento es menor que 0, y esto es positivo, lo estoy volviendo negativo. Pues va a ser, depende, oscilante, ¿vale? Porque el elemento a sub n va a ser, esto va a ser oscilante, ¿vale? Porque a veces va a ser más grande y a veces va a ser más pequeño. Porque el elemento a sub n lo he vuelto más pequeño porque lo he hecho negativo, pero luego, al volverlo a multiplicar por un número negativo, porque la razón es fija, se vuelve más grande, negativo por negativo, positivo. Con lo cual hay veces que es creciente y hay veces que es decreciente. Cada vez va a cambiar, ¿sí? Y va a ser una progresión oscilante. Y ahora, si el elemento de partida es negativo, ¿vale? Y estamos ante R mayor que 1, es decir, hacemos el elemento cada vez más grande, como hemos dicho antes, pero ese negativo, lo grande es pequeño en realidad. Entonces esto va a ser monótona decreciente. ¿Vale? Si la razón se encuentra entre 0 y 1, vamos a hacer este elemento más pequeño, pero más pequeño en negativo es un número más alto, por lo tanto va a ser monótona creciente, ¿vale? Y si R es negativo, de nuevo, aunque el primero sea negativo, será negativo por negativo, positivo, por negativo, negativo, y así sucesivamente. Va a ser de nuevo una sucesión oscilante, ¿vale? A veces crece y a veces se crece. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!